La colaboración de Editorial Comares con la Cátedra Leibniz comienza en 2007 con la publicación de un primer volumen, al que luego seguirán 12. Nuestra idea es culminar este proyecto que tiene prevista la edición de 24 obras. Sin embargo, las publicaciones de filosofía comenzaron hace 25 años con una primera colección que se llama Filosofía Hoy y han continuado con nuestras guías Comares de filosofía. Por otra parte, entre los nuevos proyectos está el lanzamiento de la publicación de las obras de Yacuría. Esta nueva iniciativa, fruto de la colaboración entre Editorial Comares y la Cátedra Leibniz de la Universidad de Granada, está ligada al Seminario Internacional Leibniz. Este seminario comenzó en el año 2017 de modo presencial y en el 2020, a raíz de la pandemia, se transformó en un seminario internacional que se desarrolla online. En este seminario mantiene una reunión mensual a lo largo del curso en los últimos años y participan unas 50 personas, habitualmente procedentes de diversos países, sobre todo de Latinoamérica y de diversas universidades españolas. El premio Leibniz Comares consiste en el regalo de un volumen de las obras filosóficas y científicas de Leibniz que se otorga a alguno de los participantes en cada una de las sesiones. El premio se otorga mediante sorteo al final de cada sesión y el que obtiene el premio puede elegir cuál de los volúmenes publicados de las obras filosóficas y científicas de Leibniz quiere que se le regale. El objetivo de este premio es estimular y de alguna manera gratificar la participación en el seminario. Ya estamos revisando las segundas pruebas del volumen 17, que tendrá 2 tomos de la obra de Leibniz. Ese, pues en los próximos meses saldrán los dos tomos. Tenemos ya también el volumen 3, ya está terminado a falta de la introducción. Ese también pues lo vamos a mandar ya a maquetar y para revisar las pruebas. Y está ya también casi terminado el volumen de las actas del congreso que tuvimos en México el año pasado. Eso pues estará terminado quizás antes de Navidad y si no inmediatamente después. Os recuerdo también que en julio-agosto, los últimos días de julio, primeros de agosto, será el congreso de la Sociedad Internacional Leibniz en Hannover y que había que enviar los títulos para quienes vayan a asistir y presentar algo allí hasta final de año. Entonces, si algunos ya me habéis mandado el título, si quien vaya enviando el título ya pusimos en un mensaje el enlace, la dirección a la que había que mandar el título. Si mandáis el título, pues ponernos una copia también a Ana o a mí para que lo sepamos y podamos tener más o menos noticia de cuántos y de quiénes vamos a presentar algo en Hannover el verano que viene. Luego está también el congreso el siguiente congreso de la red, quedamos en que fuera en Buenos Aires en junio-julio del año 2024. Ya vamos a empezar a tener las primeras reuniones, aunque falta todavía un año y medio, pero vamos a empezar ya. Estuve hablando con Óscar Esquisabel y quedó que en la reunión de esta tarde pues contaría un poco cómo vamos a empezar a organizar esto, pero no ha venido por ahora, lo mismo se incorpora más tarde, en fin, entonces eso vamos a empezar a prepararlo ya. Pero eso será en junio o julio del año 2024. Y luego recordar que salió un número de la revista Apeiron que se llama Leibniz, una filosofía de principios. Eso es un número monográfico
de Apeiron, que está dedicado a Leibniz, que lo organizamos entre José Antonio Gutiérrez y yo, y ahí hay trabajos pues de Rubén Pereda, de Adelino Cardoso, de Arnaud Lalande, de Maximiliano Escobar Viré, Vivian del Castillo, Federico Raffo, Roberto Casales, Bernardino Orio de Miguel, Óscar Esquisabel, Leonardo Ruiz, Miguel Palomo, Josué Campa y Rudolf Chima. Entonces, porque lo sepáis que salió ese número monográfico hace algunos meses y por si a alguien le interesa o quiere mirarlo. Y hasta el final de esta sesión tendremos lo del sorteo del premio Leibniz y ya sin más, pues damos la palabra a Manuel Luna, que llevamos un cierto retraso, ya son las 5:30. Manuel Luna es un viejo conocido del mundo leibniziano desde que hizo su tesis sobre el principio de continuidad y bueno, y ahora pues lo tenemos aquí con nosotros, cosa que es muy de agradecer, y hoy pues nos va a hablar sobre un texto y un tema, investigación de la razón de estos fenómenos con experimentos previstos para arrojar más luz sobre ello, una hipótesis nueva. Es un texto que no está en la edición nuestra, por eso él mandó el texto de la edición de la Academia, y el texto, una parte del texto de ese texto, pues lo hemos reenviado para que lo tengáis todos y poder leerlo. Entonces, nada más, gracias por colaborar con una ponencia, Manuel, y cuando quieras tienes la palabra. Pues gracias a ti, Juan, por invitarme, y es un placer, un honor estar aquí ante ustedes, ante este entorno leibniziano e iberoamericano, pues para hablar de estos temas, ¿no? Es siempre un auténtico honor y un auténtico placer estar aquí entre ustedes. Voy a presentar... Ahora. ¿Se ve? Sí. Estupendo. Bien, pues efectivamente voy a hablar de, varias cosas, y empezando por este texto que no está en la edición de las obras de Leibniz en español, pero sí está precisamente situado entre las obras de Leibniz traducidas en español, por lo cual he realizado una traducción parcial, son solamente unos extractos, porque es un texto de unas 30 y tantas páginas, que se titula Investigación de la razón de estos fenómenos con experimentos previstos para arrojar más luz sobre ellos y una hipótesis nueva. Es un texto de los años, pertenece a un grupo de textos de los años 1672, 1674 y a principios del 75, sobre neumática, que está en la serie octava, la primera parte de la serie octava, el primer volumen de la serie octava, y que son unos textos bastante interesantes porque marcan el paso de Leibniz desde lo que son el año 71 y su teoría motu abstracti, hipótesis física nova, a lo que se supone que ya es el camino del Leibniz maduro, que comenzaría con el Paquidio Filaletti y este tipo de documentos. Entonces, se supone que es un periodo en el que hay un tránsito desde este primer Leibniz juvenil, que después el Leibniz maduro rechazará, hasta lo que ya es el camino del Leibniz maduro. Así que aquí hay que encontrar, en teoría, pues ideas desarrolladas de la hipótesis física nova, de la teoría motu abstracti, y ya algunos atisbos de lo que va a ser su edad de madurez. Y efectivamente eso se encuentra aquí, pero también se encuentran una serie de cosas un tanto más sorprendentes y que teóricamente no deberían estar aquí. Este conjunto de textos giran todos en torno a lo mismo. Es los experimentos realizados por Gericke, por Torricelli,
por Boyle, por Pascal, acerca del vacío. Y Leibniz, contra lo que pudiera parecer, no confronta directamente la idea de que exista el vacío, no es ese el eje temático de todos estos documentos, sino que hay una serie de experimentos que a él le llaman particularmente la atención. Uno de ellos es el hecho de que dos placas de mármol perfectamente pulidas se adhieran cuando hay aire, incluso en el vacío, y que incluso en el vacío resistan el intento de separarlo. Esto es un experimento que a él le llama profundamente la atención y que prácticamente está repetido una y otra vez en estos textos, donde una y otra vez vuelve sobre los mismos experimentos para dar una y otra vez una nueva hipótesis y una nueva explicación de los mismos. Los textos están algunos muy elaborados, parecen ya preparados para su edición, pero Leibniz, en lugar de editarlos, lo que hace es que vuelve otra vez sobre el problema y da una y otra vuelta y otra vuelta más sobre exactamente lo mismo, sin que uno acabe ya por entender por qué está dando tantas vueltas sobre ello. Como pueden ver, son casi 300 páginas donde ya digo que repite una y otra vez los mismos experimentos y propone hipótesis para explicarlo y experimentos que se tienen que realizar. Y cuando uno ya lleva 200 páginas leyendo esto y se encuentra ya pues un poco cansado al ver los mismos experimentos, Leibniz termina esta investigación diciendo, por tanto, la condensación será solo un aumento y la rarefacción solo será una disminución de los esfuerzos en una cierta cantidad de materia. Es decir, el esfuerzo se reparte a veces en un gran espacio, a veces se concentra en uno pequeño, sin que haya que temer a estos dos grandes fantasmas de una filosofía infundada. La penetración de las dimensiones, lo cual algunos han creído imposible aún al Todopoderoso, la cuestión surgió con motivo de las controversias de la Eucaristía, y el vacío. Pero con más tiempo necesario para un examen cuidadoso y riguroso, podemos juzgar si esta opinión, de la que creo ser el primero en hablar, tiene tanta solidez como parece. Entonces, uno se pregunta exactamente qué hace aquí la Eucaristía. Es decir, está tratando problemas sobre la adhesión de placas, sobre el vacío, y de buenas a primera aparece aquí el problema de la penetración de las dimensiones y de la Eucaristía. Entonces, cuando yo me encontré esto, lo primero que hice fue volver hacia atrás y empezar a leer otra vez el texto del principio. Y cuando uno empieza a leer otra vez el texto del principio, se da cuenta de que Leibniz no está hablando de adhesión de placas, sino que está hablando de la unión de los cuerpos. Y más en concreto, añade de la unión de los cuerpos sensibles. Entonces, ¿qué está haciendo exactamente aquí Leibniz? ¿Qué hay exactamente en su cabeza? Está interpretando el fenómeno del vacío, la adhesión de las placas a la luz de la Eucaristía. Está interpretando el problema teológico de la Eucaristía a la luz del vacío, de la rarefacción. ¿Qué tiene que ver todo eso con la unión de los cuerpos? Bien, la hipótesis que quiero presentarles aquí hoy es que no está haciendo ni una cosa ni otra. Leibniz ha visto de modo intuitivo un modelo de problemas de los cuales el problema de la unión de los cuerpos, el problema de la Eucaristía, el problema de la adhesión de placas son solamente casos particulares. Y que detrás de eso hay un esquema de problemas mucho más general que va a afectar a muchas más cosas de Leibniz y que de hecho esconde muchos problemas con los cuales la humanidad se ha enfrentado a lo largo de miles de años. Pero para defender esa hipótesis tengo que presentarles a este señor, que es Gerhard Saul-Louis Altschuler, un maestro de ingeniero, autor de ciencia ficción, ingeniero, inventor, que vivió desde los 3 años en la ciudad de Bakú, en la capital de Azerbaiyán, y que construyó lo que Leibniz simplemente proyectó, es decir, un ars inveniendi. Él lo llamó la teoría para la resolución de problemas inventivos, TRIZ por sus siglas en ruso. Es un sistema de creación de soluciones, de invención de soluciones, que hoy día utilizan miles de empresas y de instituciones a lo largo de todo el mundo y que ha generado decenas de miles de patentes.
matriz consta de una serie de protocolos, como son la matriz de contradicciones, los principios de separación, el algoritmo para la resolución de problemas inventiva, etc. En el pasado congreso iberoamericano Leibniz, tuve la oportunidad de hablarles a ustedes de la matriz de contradicciones, que es un ejemplo de lo que Leibniz pedía en su Ars Inveniendi. Pedía nociones simples, pedía listas de problemas, de principios inventivos, pedía combinatoria. Y todo eso está en la matriz de contradicciones. Pero hoy de lo que quiero hablarles es de las 76 soluciones estandarizadas, que una vez más es lo que pedía Leibniz. Leibniz pedía en sus escritos sobre Ars Inveniendi una lista de problemas modelo con sus soluciones. Y eso precisamente es el protocolo de las 76 soluciones estandarizadas. Altshuler los halló por análisis del registro de patentes. Su obtención es puramente empírica. Y cada uno de estos protocolos incluye, en primer lugar, una descripción del modelo de problema y de la solución que le corresponde. En segundo lugar, un esquema gráfico, que en la mayor parte de los casos son grafos mixtos y que voy a decir aquí que es una característica universal. No me voy a extender sobre este tema. Si ustedes quieren, después hablamos sobre el mismo. Además, cada estándar tiene una patente que lo ejemplifica. Yo aquí no voy a utilizar patentes, voy a utilizar ejemplos más bien triviales, incluso ligados a nuestra vida cotidiana. Y se basan en el análisis de sustancia-campo. Lo que voy a decir a continuación es Altshuler, aunque pueda parecer Leibniz, no es Leibniz, es Altshuler. Altshuler define una sustancia como un sujeto capaz de actuar. A la sustancia no la define su extensión. Y por sustancia podemos entender un átomo, podemos entender un continente. No es la extensión lo que define, sino su capacidad de actuar. Las sustancias, además, no pueden actuar una sobre otra. Uno como leibniziano inmediatamente piensa, claro, porque no tienen ventanas. No, Altshuler no dice que no tengan ventanas. Altshuler lo que dice es que se necesita un campo para que las sustancias interactúen. Y el campo lo que hace precisamente es transmitir la acción desde una sustancia hasta otra. Por campo, entiende Altshuler, por supuesto, los campos físicos, campo gravitatorio, campo electromagnético, etc. Pero también admite la existencia de otros tipos de campo, el olor, la impresión que causa una obra de arte, etc. Vamos a verlo con un caso que es la primera de las soluciones estandarizadas. Dice que si hay dos sustancias, el problema que tenemos para que interactúe se resuelve construyendo un modelo de sustancia-campo, es decir, introduciendo un campo que permita actuar a una sustancia sobre otra. Aquí tenemos un ejemplo. Supongamos un barco, supongamos una superficie de agua helada, pues para que el barco transite por la superficie de agua helada es necesario que interactúe con él de alguna manera, rompiéndolo, quebrándolo, derritiéndolo, cualquier manera. La solución estandarizada número 2 dice que si tenemos un modelo de sustancia-campo y si las condiciones lo permiten, el problema se va a resolver introduciendo una sustancia interna. Tenemos aquí el esquema gráfico y un ejemplo. Supongamos que queremos detectar la fuga de un gas inodoro. Pues la solución es añadirle a ese gas otro gas que tenga olor. De esa manera podremos detectarlo si se produce una fuga. Es el ejemplo de el gas que alimenta habitualmente nuestras viviendas. Realmente es un gas sin olor, pero se le añade un gas con olor precisamente para que si hay una fuga se pueda detectar. Y la solución estandarizada número 3, que dice que si las condiciones del problema impiden añadir una sustancia interna, entonces esta sustancia tiene que venir de fuera. Supongamos que no podemos mezclar un gas con otro, así que lo que haremos será recubrir la tubería del gas con alguna película de una sustancia que interactúe con él y que, por tanto, si se fuga, nos permita su detección. A estas alturas probablemente se estarán preguntando qué tiene que ver todo esto con Leibniz. Bien, volvamos atrás.
Vamos a la solución estandarizada número 1. En Platón, precisamente el problema consistía en que teníamos dos sustancias, que eran el cuerpo y el alma, las cuales no se nos explicaba de qué modo interactuaban. Simplemente, si seguimos los textos de Platón, lo que hay es una justaposición de ambas, pero no queda claro de qué modo interactúan. Si encontráramos un modo de interactuar, pues entonces podríamos explicar cómo efectivamente el alma se relaciona con el cuerpo. Lo que ocurre es que si introdujéramos un campo para explicar la interacción entre cuerpo y alma, lo que ocurriría es que entonces todo cuerpo tendría un alma. Y eso es precisamente lo que no quiere hacer Descartes. Así que Descartes, en lugar de solucionar el problema de Platón de acuerdo con la solución estandarizada número 1, se va a la solución estandarizada número 2 y propone que hay una sustancia interna a la sustancia que compone el cuerpo, la cual permite la interacción de la misma con el alma, a través de un campo que en este caso son los espíritus animales. Así que ya tenemos una res extensa que se comunica con una res cogitans gracias a algo interno a ella, que es la glándula pineal. ¿Qué ocurre con Leibniz? Pues Leibniz, precisamente, lo que nos dice es que el problema de Platón se puede resolver muy fácilmente si entre la sustancia alma y la sustancia cuerpo interponemos un campo, que es la armonía preestablecida, y que permite, precisamente, la interacción entre una sustancia y otra. Tournemine le dirá a Leibniz que la armonía preestablecida no es verdaderamente un campo, porque sigue manteniendo una correlación entre las sustancias, pero no implica la interacción física entre ellas. Y Leibniz y Altschuler le van a responder que un campo no tiene por qué ser un campo físico. De hecho, ya podemos saber por qué Leibniz quería tanto su armonía preestablecida, porque es el primer y quizás el único caso de campo metafísico de la historia del pensamiento occidental. No obstante, existe aquí un pequeño problema, y es que el cuerpo no es exactamente una sustancia. Y además tenemos esa maravillosa correspondencia con Desvos, donde Desvos provoca a Leibniz para que éste dé una manera nueva de entender su sistema que sea aceptable por los jesuitas. Leibniz no puede ir a la solución estandarizada número 2, porque la solución estandarizada número 2 es precisamente la ocupada por el sistema de Descartes. Así que va a la solución estandarizada número 3, donde hay una sustancia que es el alma, una sustancia que es el cuerpo y otra que se le añade desde fuera. Y gracias a ese añadido se puede explicar la interacción con el alma a través de la armonía preestablecida. Ese añadido de fuera de algo sustancial es precisamente el vínculo sustancial. Sí, que tenemos un modelo que explica múltiples problemas. Explica el ejemplo que ya he puesto del gas inodoro que hay que detectar sus fugas. Explica igualmente la adhesión de placas, porque la hipótesis que Leibniz propone en este texto es precisamente la existencia de un fluido sutil que se propaga más fácilmente por los cuerpos que por el vacío, y que precisamente por eso permitiría la adhesión de las placas a pesar de que se hiciera el vacío a su alrededor. Explica por qué Leibniz habla aquí de la Eucaristía, porque evidentemente responde exactamente al mismo modelo de problema. Tenemos la forma consagrada, tenemos el pan al cual se ha de añadir el cuerpo de Cristo y ya tenemos y el campo que es la omnipotencia divina. Tenemos además la aplicación de la relación del alma con el cuerpo y tenemos el vínculo sustancial que introduce la correspondencia con Desvos. Y tenemos mucho más, porque hay una multitud de problemas que se pueden ejemplificar precisamente a partir de este esquema. He colocado ahí, por ejemplo, el caso de la informática actual. Cuando nace la informática, las bases de datos son relacionales. Esencialmente, una base de datos es una tabla con datos. Pero los programas tratan más bien con objetos. Es decir,
un sujeto del cual salen una serie de nodos que son las propiedades del mismo. No hay una fácil traducción de unos a otros. Así que de eso se encarga un pequeño programa que es lo que se llama un motor de persistencia y que precisamente lo que hace es traducir las bases de datos que utilizan relaciones en objetos como los que utilizan los programas. De tal manera que podemos acceder a un programa y a través de él, sin darnos cuenta, acceder a una multitud de bases de datos estructuradas de forma diferente. Pero ese motor de persistencia nos permite hacer precisamente ese pequeño milagro. Y muchos otros problemas, porque no se trata solamente de esto, sino que se trata de muchos otros problemas. Quiero recordar en este punto lo que dije anteriormente. Este esquema de la solución estandarizada número 3, Altshuler no lo obtuvo leyendo a Leibniz, ni lo obtuvo leyendo a Descartes, ni lo obtuvo leyendo a Platón. Lo obtuvo a partir del registro de patentes. Y terminaré simplemente con una pregunta. Acabo de exponer 3 sistemas filosóficos, el de Platón, el de Descartes y el de Leibniz, basándome únicamente en las 3 primeras soluciones estandarizadas. Quedan 73 soluciones estandarizadas, pero no hay 73 sistemas filosóficos para aplicar las relaciones entre alma y cuerpo, entre mente y cerebro. ¿Cuántas posibilidades de explicar la relación alma-cuerpo, mente-cerebro hay todavía en esas 73 soluciones estandarizadas que la filosofía no ha explorado hasta ahora? Eso era todo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Manuel por tu exposición breve pero intensa. y bueno, bien, y centrada en un autor que no es muy conocido ni siquiera para los propios leibnizianos, como es Altshuler, ¿no? Es totalmente desconocido en la filosofía hasta hoy y, bueno, pues me parece a mí que tiene un cierto interés para nuestra disciplina. Sí, tal y como tú lo has expresado y he puesto, pues bueno, en fin, es un intento más o menos novedoso de sistematizar y llevar a la práctica algo que efectivamente Leibniz intentó hacer y darle un formato sistemático a toda una serie de problemas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es una aportación interesante y que merece la pena pues estudiar y analizar, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que agradecerte que tú hayas incorporado un dato nuevo en nuestras mentes de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a comentar. Aquí hay gente que conoce muy bien el asunto del vínculo sustancial y de la correspondencia con De Vos. Entonces, pues bueno, cuando queráis podemos empezar a comentar y hacer preguntas o sugerencias. Bien, Celso quería decir algo. Sí, muchas gracias Manuel por esa interesante presentación. Yo quería preguntarle, porque me hace mucho ruido el concepto de campo, a pesar de que, digamos, en Descartes uno puede decir que su visión general es efectivamente una teoría de campos, esbozada primero muy, bueno, no desarrollada. Su desarrollo va a tener lugar ya en el siglo XIX, sobre todo con Faraday y luego con Maxwell. Hertz son los que pues la van a considerar como una teoría, como una alternativa, de hecho, a la mecánica newtoniana. Pero el concepto de campo me resulta un poco problemático, porque Descartes, por ejemplo, cuando explica los tipos de materia, los 3 tipos de materia que encontramos en el universo, los explica en términos mecánicos. O sea, este tipo de materia es el resultado de la aplicación de las mismas leyes que, bueno, que aplicaron en el pasado y que ahora están vigentes.
Y una de las cosas que Descartes señala es que la materia inerte no puede tener, no puede actuar, o sea, no solo sigue procesos que responden a la famosa esta ley de conservación del momento. Entonces, a mí me causa mucho ruido poder entender este concepto de campo, porque creo que es como muy prematuro, y también la atribución esta a Leibniz me es también un poco extraña. Entonces, más bien para poder entender un poco mejor, estamos hablando para este autor de que habría una sustancia intermedia entre la res extensa y la res cogitans, que sería este famoso campo. Sí, muchas gracias por la cuestión, porque evidentemente no he explicado bien. Cuando Altschuler habla de campo, no entiende exclusivamente campo físico. Entonces, él dice, los ejemplos que yo he puesto son ejemplos donde el olor actúa como un campo. Y él llega a decir que la impresión que causa una obra de arte en nosotros es un campo. Campo, tal y como entiende Altschuler, es cualquier sistema de transmisión de acción. Entonces, eso incluye evidentemente los campos físicos, pero va bastante más allá de los campos físicos. La cuestión es que no atribuyo, ni Altschuler atribuiría a Descartes ni a Leibniz una noción de campo en el sentido en que lo desarrollan Maxwell, Hertz, Faraday, etc., sino que el concepto de campo aquí funciona simplemente en ese sentido, como transmisor de acción. Y en ese sentido sí que es cierto, me parece a mí, que los espíritus animales, los torbellinos de Descartes, actúan precisamente como campos. Y que la armonía preestablecida funciona precisamente como un campo. En este sentido de campo como transmisor de acción entre sustancias. Perdón, solo para entender, es que para Descartes el olor y todo eso son cualidades secundarias. Y son Sí, claro. No. Es para Altschuler para quien el olor funciona como un campo. Y es para Altschuler para quien la impresión de un objeto artístico funciona como un campo. Entonces, si efectivamente el alma es capaz de transmitir información al cuerpo y el cuerpo es capaz de transmitir información al alma, para Altschuler tiene que haber un campo funcionando. Porque si no, no hay modo en que una sustancia puede actuar sobre otra. Necesariamente, para que una sustancia actúe sobre otra, tiene que haber un campo. No sé si convence eso a Celso o no. Bueno, no, si puedo preguntar, es más como el estatus, digamos así, ontológico. Ontológico, claro. Este tipo de campos, ¿cómo él lo define? Él lo define... Sí, Celso, sí. No, solo cómo lo define para poder entenderlo mejor. Altschuler lo define simplemente como el transmisor de información, como el transmisor de acción entre una sustancia y otra. Es decir, una sustancia puede actuar, pero si no hay un campo, no hay modo de que actúe. Necesariamente necesita de un campo para actuar. Y el campo sirve para transmitir esa acción desde una sustancia hasta otra. Esa es la definición que da Altschuler. Sí. Había pedido la palabra María Ramón. Sí, gracias. En primer lugar, me ha gustado mucho y me ha abierto ahí un espacio y un autor que no conozco de nada, que no he leído y que, bueno, lo he encontrado curioso, ¿no? Lo que has presentado y muy interesante. Y también difícil, me ha resultado difícil
encajarlo. Sencillamente porque no he leído ni conozco nada de este autor. Por una parte, a ver si lo he entendido o a ver si me puedes ayudar. Este concepto de campo lo aplicaríamos entonces a las dos soluciones que aparecen en las cartas con Desbos, porque son dos soluciones. Por una parte, la solución tradicional o la solución leibniziana en el fondo, que es la armonía universal y preestablecida, porque quizá si decimos preestablecida ya cuesta un poco más entenderlo en el sentido que nos has definido, y otro sería el vínculo sustancial, porque es otra solución cuando se quiere ensayar una cosa distinta para poder hablar de esa relación. Lo que pasa es que el vínculo sustancial, por lo menos a mí me parece que explica no exactamente lo mismo. De lo que se trata entonces es de no la unión, sino de la transubstanciación. Y eso es una cosa distinta. Y está ahí planteándose el problema de la organicidad, en fin. Pero si el concepto este de campo, si lo he entendido bien, Manuel, consiste en la transmisión, o sea, lo que tiene que facilitar es la transmisión, y en el caso que nos ocupa sería la transmisión entre cuerpo-alma, alma-cuerpo. En realidad, Leibniz no dice que haya transmisión de nada. Lo que dice es que están concertados para que vayan a la una, ¿no? No sé si lo he entendido bien. Por ahí irían mis dudas y no sé cómo casarlo, vaya. En fin, perdón. No, en absoluto. Sí, vamos a ver. La cuestión básica y fundamental es que el campo, tal y como se entiende en los esquemas de Archula, correspondería a la armonía preestablecida. El vínculo sustancial no forma parte del campo. Es algo sustancial añadido a la sustancia corporal. Para, precisamente, que pueda haber una armonía preestablecida. Para que, efectivamente, la armonía preestablecida pueda funcionar. Entonces, la cuestión no es armonía o vínculo. La cuestión es siempre, en todo caso, armonía y vínculo o no vínculo. Entonces, la primera propuesta, la propuesta más simple de Leibniz, que efectivamente encaja con su modelo general, es que no hace falta un vínculo. Simplemente tenemos una sustancia, que es el alma, tenemos una sustancia, que es el cuerpo, y tenemos un modo, precisamente, de que interactúe la una con la otra. Y eso es la armonía preestablecida. Y después, en la correspondencia con Desbos, aparece el vínculo sustancial, que es algo sustancial añadido a la sustancia corporal. Tal y como yo lo entiendo, el vínculo sustancial es un linealizador. El cuerpo no está constituido por una sustancia, sino por múltiples. Y lo que hace el vínculo sustancial es simplemente convertir todas las acciones de estas sustancias múltiples que están ahí, la convierte únicamente en una línea de trabajo que permite la armonía preestablecida con el alma. Entonces, no es una cuestión de armonía o vínculo, es una cuestión, en todo caso, de armonía más vínculo, porque la armonía funciona como un campo y el vínculo sustancial es algo sustancial necesario añadido a la sustancia corporal. Te planteo más dudas de las que te aclaro, ¿verdad? No te oigo, María. Perdón, que no había conectado. La cuestión es admitir o no que la armonía universal es un campo. Si la armonía la entendemos tal como a mí me parece que la explica Leibniz, que de lo que se trata no es de que haya ningún tipo de comercio entre lo uno y lo otro, sino que de lo que se trata es que desde el principio, lo de los relojes, vaya,
Los relojes no se tocan, no hay campo. Y por eso es lo que no... Claro, sí, María, pero los relojes no se tocan, de acuerdo, pero el sonido de las mónadas y su eco tampoco se tocan. No. Y es un campo sonoro. ¿Sonoro? No sé en qué sentido metafórico. Esa es la metáfora que plantea Belaval para entender el vínculo sustancial, que no sé yo hasta qué punto es correcta, pero que efectivamente viene... Pero es una metáfora que tiene su límite, ¿no? Quiero decir, no creo yo que sirva o que quiera explicar lo mismo con esa metáfora que con el concepto de campo el autor que nos lo has presentado. Me parece que no sería lo mismo. También porque el vínculo es una solución que a mí me parece que ensaya Leibniz en esa correspondencia, pero que al final resuelve que no le interesa. ¿Y por qué no le interesa? Porque en el fondo el vínculo se carga la monadología y él opta al final por la monadología. Y en ese sentido las mónadas están cerraditas. Él sí que habla de ese cerramiento, ¿no? Que me parece que no es el caso de esta solución. Vaya, no lo sé, ¿eh? Vaya, no querría tampoco monopolizar la conversación. Me parece muy interesante, ¿eh? No, pero sin duda lo leeré. Eso sigue dejando abierta la cuestión de por qué en este texto sobre la unión de los cuerpos aparece el tema de la Eucaristía. Sí, es chocante. Es chocante. Sí, en eso yo tampoco veo muy claro la noción de campo que ahí se maneja, ¿no? Y entonces casi voy a repetir un poco lo que ha dicho María Ramón, pero bueno, a ver si repitiéndolo nos vamos aclarando. Porque con la armonía preestablecida, ¿qué problema se quiere resolver o qué problema quiere resolver Leibniz? Y el problema que quiere resolver Leibniz es el de la interacción de las sustancias, ¿no? Y entonces, en el siglo XVII, tal y como tú has contado, a partir de Descartes y compañía, pues hay un cierto acuerdo. Hay un cierto acuerdo contra las posiciones o algunas de las posiciones tomistas, ¿no? O medievales. Y es que frente a la teoría de los fantasmas, que en el acto del conocimiento pues hay algún tipo de entidad que pasa del objeto al sujeto y por eso se refleja en la mente y se puede conocer, etcétera, la tesis que se acepta a partir de Descartes es que no hay nada que pase en el acto del conocimiento o en el acto de la interrelación entre sustancias, no hay nada que pase de una a otra. De la misma manera que una mesa no puede interactuar con un número. Y no puede interactuar porque son dos tipos de sustancias diferentes. Eso es lo que pasa con el cuerpo y con el alma, ¿no? Una mesa no puede chocar con un 3, porque un 3 es una entidad mental y una mesa es una entidad física. Entonces, no puede chocar una con otra, no puede haber interrelación. De ahí parten las posiciones digamos, del siglo XVII, del cartesianismo en adelante, ¿no? Contra lo que se había defendido en la Edad Media, en algunos planteamientos de la Edad Media. Claro, y por eso es por lo que se plantea el problema de entonces, si no hay nada común, si no hay nada que pase de un objeto a otro, de una sustancia a otra, cuando hay interrelación, por ejemplo, en forma de conocimiento, entonces, ¿eso cómo es posible? ¿Cómo se explica? Y ante eso, pues hay, digamos, 4 posibilidades, por decirlo así. Una,
la que habían apuntado los medievales, que haya una influencia directa, es decir, que efectivamente algún tipo de entidad, algún tipo de elemento de una sustancia pase a la otra, y eso es lo que permite que se conozcan, se interrelacionen, etc. Esa la rechazan por acuerdo desde Descartes hasta Leibniz y demás, ¿no? La otra posibilidad, ¿cuál es? La que plantea, bueno, perdonad que esté dando aquí un rollete, pero es por ver si nos podemos aclarar. La segunda posibilidad, ¿cuál es? Pues la que plantea Malebranche, del ocasionalismo, que haya algún tipo de asistencia para que pueda haber la interrelación, y esa asistencia la proporciona Dios. Y vía a través de Dios es como una sustancia, digamos, interactúa con la otra. Eso Leibniz lo rechaza también. ¿Cuál es la otra? La tercera posibilidad. Pues que en el fondo las dos sustancias que se relacionen sean la misma, que no haya diferencia real, sino que en el fondo todas las sustancias sean una sustancia única, y esa es la propuesta de Spinoza. En el fondo todo es una sustancia única, y como en el fondo no hay diferencia real, sino que es solo en las manifestaciones, pues eso es la comunidad que hay ya de base, porque en el fondo no hay digamos, interrelación real, porque son la misma sustancia, son la sustancia única. Esa sería otra manera de resolver el problema de la relación entre las sustancias, que es la que propone Spinoza, pero que Leibniz también rechaza. Y entonces, frente a eso, Leibniz lo que plantea es la hipótesis de la armonía preestablecida. Claro, en la hipótesis de la armonía preestablecida, en principio eso no es una hipótesis, digamos, en la que haya una interacción directa, ni física ni no física, sino que lo que hay es un modo de posición relativa. La armonía preestablecida es una relación, no es, digamos, una instancia ni física ni no física, es una relación, es una posición relativa. Pero eso sobre la tesis de que no hay nada que realmente se transfiera, digamos, no hay transferencia, no hay transmisión de una a otra realmente. ¿Qué es lo que hay? Lo que hay es despliegue de lo que cada sustancia lleva dentro. Y en ese despliegue, pues venimos a coincidir. De la misma manera, entiendo yo esto, que bueno, esta tarde cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, pues lleva su propia trayectoria, su propia biografía, sus circunstancias, sus influencias, sus deseos, y con todo ese conjunto de cosas que cada uno, digamos, lo constituye a lo que es cada uno, nuestras circunstancias nos han hecho coincidir en un punto, en un momento, y nos encontramos aquí. Pero a continuación de ahí nuestras trayectorias continúan, cada una por su lado, en fin, cada uno a hacer lo que vaya a hacer, y se vuelven a separar. Entonces hemos venido a coincidir, hemos coincidido aquí. Entonces, pero eso es un tipo de posición relativa del uno respecto al otro. Mi posición en el mundo ha tenido un momento de coincidencia, por decirlo así, con la posición del mundo de cada uno de los que estamos aquí. Entonces hemos venido a coincidir, pero cada uno sigue después con su propia trayectoria, y volveremos a coincidir en otro momento o no, o depende. Pero ahí no hay transmisión, no hay nada que se transmita, no hay comunidad, más que la de la posición relativa. Yo eso lo entiendo más bien pues como un puzzle en el que cada pieza viene a coincidir, la forma de una pieza viene a coincidir con la de otra, y cada una se va encajando de manera que tienen una posición respecto a las demás, pero no porque una pieza influya en cómo la otra es, sino que la otra ya tiene su propia forma, solo que eso está armonizado. Y para esa armonía lo que propone Leibniz es la noción de fuerza. La noción de fuerza. Voy a leer un texto que por eso he ido antes a buscar un texto donde dice Leibniz, a ver si ahora lo encuentro.
Ahora no encuentro. A ver, ahora no está, no sé. Bueno, es que no encuentro ahora. No encuentro. Bueno, aquí pone algo de eso, pero que es más conocido, ¿no? Dice, cuando Leibniz dice que cada una de las sustancias, al no seguir más que sus propias leyes que han recibido con su ser, cada una se coordina, no obstante, con la otra como si hubiera una influencia mutua. Pero no hay influencia real, no hay transmisión, no hay algo que pase de la una a la otra, sino que lo que hay es coordinación, es posición relativa de la una a la otra, y cada una solo dice, no sigue más que sus propias leyes. De tal manera que bueno, no encuentro ahora exactamente el pasaje que quería leer, pero da igual, la idea es esa, ¿no? Que cada una tiene su propia dinámica interna, solo que en un momento determinado eso viene a coincidir. Y como viene a coincidir, eso es lo que se llama armonía preestablecida, pero es una relación, ¿no? Entonces, bueno, todo esto venía a lo que estamos comentando de la noción de campo como sistema de transmisión. En lo que decía María es importante, ¿no? En última instancia, en su discusión con De Vos, la noción de vínculo sustancial termina rechazándola. De tal manera que la armonía solo se puede entender como, digamos, una ley común. Lo que hay es un tipo de relación común. Claro, llamar a eso campo, pues en este sentido yo no sé si se puede llamar campo o no. No sé si he aclarado algo o he liado más. Sí, el problema está muy claro. Y es que ahí, claro, vamos a ver. Hay dos puntos de vista siempre en Leibniz. Uno que es el punto de vista que yo siempre llamo monádico y otro que es el punto de vista monadológico. Si nos situamos dentro de la mónada, ahí no hay armonía porque lo único que hay es despliegue. Ahí lo que hay es una continuidad y no hay armonía, porque no es necesario. Si nos situamos al punto de vista del universo y vemos todas las mónadas funcionando en su conjunto, ahí sí hay armonía, porque ahí lo que hay efectivamente es una relación entre las mónadas, una relación que no es física, sino que es una relación producto simplemente de despliegue de cada una de las mónadas. Y hay esa coordinación universal que es precisamente la que se manifiesta en el universo. El universo es un orden precisamente por esa coordinación universal. Ahora bien, Altshuler no tendría ningún problema para entender esa relación y esa coordinación como campos. Dentro de la conceptualización que él hace, no hay ningún tipo de problema para entender la relación y la coordinación como campos. Incluso la propia fuerza se puede entender, evidentemente, como un campo. Entonces, la noción de campo de Altshuler es deliberadamente más amplia. Y es más amplia que lo que es un simple campo físico al cual que estamos acostumbrados precisamente para incluir todo tipo de sistemas de interacción, porque al fin y al cabo un sistema técnico acaba siendo un sistema de interacción. Él dice claramente que un sistema técnico no es una excavadora, sino que un sistema técnico es la excavadora en su relación con el entorno. Entonces, dentro de esa noción de campo que utiliza Altshuler, no habría ningún tipo de problema para incluir la relación, la coordinación y la fuerza, que es precisamente lo que contemplamos desde el punto de vista monadológico. Claro, pero así formulado, como tú lo has dicho,
un campo es un sistema de transmisión de acción. La noción de transmisión es una noción bipolar. Se transmite de A a B, sea lo que sea el A y el B, sea físico o metafísico o lo que sea, pero transmisión es una noción, digamos, relacional, de que necesita dos instancias, mientras que la noción de vis viva, de fuerza ínsita que dice Leibniz, de cada sustancia, que es la que mueve y despliega todo eso, esa noción no es bipolar. No. Digamos, pertenece a cada mónada. Mientras que la noción de campo, si es transmisión, necesariamente es, digamos, de A a B. No es bipolar mientras no actúa sobre otra. Porque cuando actúa sobre otra necesitas de la pasividad de otra. Claro, lo que pasa es que la propuesta de Leibniz es que realmente no actúa nunca sobre otra. Claro, Lo único que hace es desplegarse a sí misma. Claro, Pero claro. Claro, ese es el punto de vista, digamos, interno de la mónada. Si nos quedamos desde el punto de vista de la mónada, efectivamente no tiene necesidad ninguna otra porque actúa según sus propios principios, está desplegando lo que es su noción y nada más. Pero si vemos el conjunto del universo, ahí parece como si efectivamente estuviera actuando sobre otra, porque precisamente están coordinadas y porque precisamente hay una relación entre ellas, porque si no, es que no tendrían ningún tipo de conexión. Y es esa conexión, es esa coordinación la que entra dentro de ese concepto. Claro, pero es que conexión en sentido estricto no hay. Ya, claro. Quiero decir, si se mira desde fuera, desde el conjunto de todas las mónadas, parece como si hubiera una conexión entre ellas. Claro, tiene necesariamente que parecer como si. Claro, pero solo tiene que parecer como si quiere decir que realmente no. Por eso es como si, pero realmente no. Entonces, yo eso, a lo mejor eso lo podría entender porque visto desde la totalidad, que eso no es el punto de vista humano, No. donde hay algún tipo de comunidad y realmente puede haber ese campo, es justamente entre Dios y su obra, por decirlo así. Si se asume la hipótesis de Dios, Dios sí que actúa sobre la totalidad de sustancias creadas. ¿Y de qué manera actúa? Pues coordinándolas desde el principio. Sí. Entonces, a lo mejor ahí sí se puede entender, si se asume esa hipótesis de Dios, ahí sí se puede entender que hay una transmisión de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque Dios infunde a los seres el ser como son. Por ejemplo, libres o determinados, o en fin, como sea. Ahí a lo mejor sí se puede aplicar mejor la noción de campo, porque ahí sí que hay transmisión. Y sin la transmisión que supone que Dios configure el mundo de una determinada manera, no se podría entender cómo es el mundo. Ahora, una vez que... Pero claro, eso es el punto de vista de la totalidad, que es el punto de vista divino y que no es el punto de vista humano. Es que Juan, aquí tenemos un problema. Y el problema es el siguiente. ¿La armonía preestablecida es real o ideal? Pues vamos a ver, cómo entiendo yo eso, porque esto también Claro. lo entendemos Esa es la cuestión. Como podemos. La armonía preestablecida es real, creo yo, para Leibniz. Realmente hay una armonía preestablecida. Cuando yo tengo una ley científica y entonces eso predice que los cuerpos se van a comportar de tal manera, efectivamente van y se comportan así. O sea que esa armonía, esa coincidencia, efectivamente se puede verificar en términos de fenómenos, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay esa armonía, una ley que es lo que expresa, pues una armonía, una coincidencia del movimiento de los cuerpos. Eso es real. Ahora, ¿por qué pasa eso? Pues ahí es donde Leibniz mete la hipótesis de Dios, porque Dios ha creado el mundo así. Pero reales no eran las cosas que provocan los fenómenos. Real no es lo material, real no es lo discontinuo, real no es el mundo.
Bueno, en sentido estricto, lo que entiende Leibniz por real, en sentido estricto, es el punto de vista metafísico. ¿Por qué? Pues porque el resto son fenómenos. Yo Y creo, hay muchas veces que él dice, bueno, los fenómenos se comportan de esta manera y demás, pero las cosas en última instancia pues tienen apariencia física, material, de tal, pero si pasamos al punto si nos ponemos en rigor metafísico, dice él de vez en cuando, entonces lo que ocurre y ya es otra cosa. Y ahí se pasa al plano, digamos, metafísico. Y ahí lo que dice, en realidad, el fondo de las cosas, en puro rigor metafísico, es pura dinamis, pura fuerza, pura vis. es que, perdonar, es que la pregunta sobre si la armonía es real o es ideal es una pregunta que la podemos hacer también a propósito de la mónada, porque la armonía, para lo que está, es para ese ámbito. Y entonces me parece que realidad se tiene que definir de otra manera, porque no será lo material. Diría yo que no solucionamos la cuestión si la queremos resolver en el ámbito del fenómeno, ¿no? Quiero decir, la armonía sobre todo está pensada para pensar de qué manera podemos establecer una relación, como decía Juan, entre dos cosas que son absolutamente diferentes y que no pueden comunicarse, ¿no? Y después de ahí se puede extrapolar a otros ámbitos, pero yo diría que siempre es en rigor metafísico que se habla desde este punto de vista metafísico, vaya. No de lo físico, vaya. Celso ha levantado la mano. No, es que a mí me gustaría como situar un poquito la discusión. Manuel, usted dijo que se ubica en el periodo este de 1672. Este texto sí, el texto que él tomado como excusa, digamos, sí. Ajá. Ah, ok. No, está bien, sí, porque yo creo que hubo un momento, bueno, así lo documenta, por ejemplo, Garber y otros, que hubo un momento cartesiano en el pensamiento de Leibniz y que no encontró, pues, digamos, una alternativa, sino un poco después, cuando comenzó a trabajar bueno, su estancia en París y luego en el 86, sí, que descubre el memorable error de Descartes. Sí, entonces quería citar un poco para poder entender, porque la ubicación del texto. Y muchas gracias. A ver, más opiniones. Bernardino, ¿tú qué dices? Buenas tardes, te hemos visto ahora. Bernardino, no se te oye. Bernardino, pon el micrófono. El micrófono, que no se te oye. Aunque ahora no encuentra el micrófono. Está en la parte de abajo, claro, no me oye. A mí tampoco. En la parte de abajo de la pantalla, que no sé si me oye o no. Ahí abajo hay una mano, hay una cámara, un micrófono.
Bueno, vamos a seguir mientras Bernardino busca el micrófono. A ver si hay más intervenciones o más preguntas o sugerencias, dudas. No, perdón, es que a mí me extrañaría como que Leibniz hubiera aceptado esta idea de campo así para su sistema. Eso, o sea, como que me ha perdido, aún en ese periodo tan temprano donde él apenas comenzó a trabajar en... No, esa noción de campo no está en este Leibniz, y ya digo que la noción de campo que he utilizado es totalmente de Altschuler, no es de Leibniz para nada. Ah, bueno, pero ¿hubo correspondencia con él sobre eso? No, Altschuler es del siglo XX. Es un autor que nace en 1926 y muere en 1998. Entonces, lo que ocurre es que este señor ha construido un ars inveniendi. Este señor ha hecho realidad lo que dice Leibniz, además cita varias veces a Leibniz, y sus ideas son, desde mi punto de vista, son muy, muy leibnizianas, son plenamente leibnizianas. Ok, ahora entiendo el concepto de campo, ahora sí me hace... No, es decir, esa idea no es para nada de Leibniz, no he pretendido, debo haberme explicado mal porque no he pretendido en ningún momento decir que la idea era de Leibniz. La idea es una idea plenamente de Altschuler, es un Tritz, que es como le llama su teoría para resolución de problemas inventivos, que es el ars inveniendi que él crea, tiene varios protocolos para pues diferentes situaciones. Y una de ellas es precisamente de las 76 soluciones estandarizadas. Y ahí Altschuler introduce la noción de campo como elemento entre dos sustancias. Y además la definición de sustancia que da Altschuler es la de Leibniz. Altschuler dice que las sustancias se caracterizan por su capacidad de actuar. Y dice que una sustancia no puede actuar directamente sobre otra, que necesariamente tiene que hacerlo a través de un campo. Entonces, es una noción pues plenamente leibniziana, hasta un sentido realmente increíble. Y a partir de ahí, él construye sus... Sí, dígame. No, lo que me hace ruido es que el concepto, bueno, por lo menos Leibniz refuerza mucho el concepto de la fuerza interna después de 1586. Bueno, tenemos cuando el memorable error de Descartes. Posiblemente, bueno, antes creo que debió haber afirmado, por eso me hace ruido que sea, utilice como referencia el trabajo ese, la nueva hipótesis física de 1672. Es que efectivamente, bueno, el concepto de fuerza se puede rastrear hasta los primeros escritos de Leibniz a través del concepto de conatus, y se puede entender el conatus del que habla al principio como una protofuerza de lo que será después el Leibniz posterior, ¿no? Pero lo curioso de estos textos de neumática es que aquí Leibniz está utilizando el conatus tal y como aparece en la hipótesis física nova y en la teoría mutua abstracta, pero está ya entreviendo que con eso no basta y que hay que ir un poco más allá. Y lo sorprendente es que en algunos textos de esta época Leibniz va muchísimo más allá, es decir, no es para nada un Leibniz, en muchos casos ni siquiera parece un Leibniz anterior al Paquidio Filaletti. En muchos casos, muchas de las cosas que dice Leibniz en estos textos de neumática parece ya un Leibniz bastante posterior al texto de 1675, porque ese texto es incluso 3 años posterior a este que hemos visto. Y hay cosas que afirma Leibniz en esos fragmentos de neumática que parecen ya pues constataciones de algo que solo se encuentra en textos posteriores. Es decir, hay un texto de ahí, de 1673, que es la hipótesis general sobre principios generales y ese tipo de cosas, donde Leibniz enuncia una ley de continuidad en 1673. Teóricamente, la primera enunciación de la ley de continuidad es de 1686, pero en ese texto hay una enunciación de la ley de continuidad, cuando en el Paquidio Filaletti parece que está peleando precisamente contra el concepto de continuo. Y sin embargo, en estos textos que son anteriores,
hay cosas que parece que están mucho más claras y mucho más elaboradas. Es muy sorprendente. Estos textos neumáticos son muy sorprendentes en ese sentido. Aparece un Leibniz que teóricamente no podría estar ahí o que no debería estar ahí. ¿Se me oye? Ahora sí. Ay, ahora se me sí. oye. Mira qué bien. Es que Perdonad. tenía el micrófono bloqueado. Ya, pero es que ni siquiera aparecía el signo ese. Bueno, perdonad que es que soy tan viejo y tan poco adaptado a estas tecnologías tan maravillosas que al pobre Tomás le ha amargado el comienzo de la tarde. Bueno, luego me parece que el propio Manuel o Ana Ramírez me han enviado no sé qué. Yo ya había desistido y venía ahora a cerrar el ordenador ya desanimado, y entonces resulta que, bueno, que me he encontrado con eso. Bueno, ¿qué tal si nos retrotraemos un poquito al Renacimiento y elaboramos un poco la noción de símbolo, la noción ontológica de símbolo? La realidad es doble. La realidad, lo físico y metafísico existente, único, singular e irrepetible, que es cada una de las mónadas, y todo lo demás se asemeja a las mónadas, de tal manera que hay un infinito real, que es el infinito singular, irrepetible, de cada hecho contingente del mundo y de cada sustancia, y hay otra cosa que es también un hecho, que es la armonía de todo el universo. Entonces, esta armonía implica las dos cosas, la realidad de las sustancias irrepetibles y la idealidad conceptual de estas representaciones que unas cosas tienen con otras. Esta es la idea que a mí se me ocurre. Es decir, si me admitís un momentito, aunque solo sea provisionalmente, hacer referencia a algunas cosas del Renacimiento y del post-Renacimiento, y me permitís que haga una cierta referencia a los helmontianos, mis amiguetes, entonces a lo mejor podría ser interesante elaborar desde aquí un poco el plan de Leibniz. Los helmontianos, así como los cabalistas, lurianos y toda la cohorte de los neoplatónicos de la época del 16, del 15 y del 17, todos estos tenían la idea de que el cuerpo y el espíritu son la misma cosa. La tesis cartesiana de la distinción drástica entre la res extensa y la res cogitas, según ellos, no tiene sentido. Todo el universo es orgánico, no te rías, Manolo. Todo el universo... Me río, Bernardino, por favor. Al contrario, tú sabes, yo soy muy partidario de tus ideas. Y no sabes hasta qué punto este ruso también es muy partidario de tus ideas. Ojo, perdón, que yo me leí tu libro, ya te lo conté. Ya lo sé, ya lo sé. Bueno, no, entonces es curioso porque Lady Conway, y no estoy haciendo propaganda del libro, os lo juro, Lady Conway entendía que el cuerpo es un espíritu condensado y el espíritu es un cuerpo sutilizado, de tal manera que esa distinción cartesiana no tiene demasiado sentido. La propia Isabel de Bohemia, hermana de la electora Sofía, recordad, en su debate o conversación con Descartes, la Isabel le decía a Descartes: oiga usted, ¿cómo es posible que a mí me rompa una pierna y me duele el alma? ¿Por qué tengo yo sentimientos de dolor cuando tengo un dolor físico? Esa distinción que hace usted no la veo yo por ningún lado. Muy bien, Lady Conway acepta lo mismo. Leibniz leyó a Lady Conway. Leibniz leyó a Juan Bautista Van Helmont y además no solo leyó, sino que además tuvo una buena relación amistosa con Van Helmont. Ojo, recordemos, os recuerdo yo ahora, que el último libro de Van Helmont, que fueron las cogitaciones sobre el Génesis, se lo dictó Oretenus a Leibniz en agosto de 1696. Yo transcribí
todo el borrador de Leibniz. El propio Leibniz hizo de ese borrador el texto, el manuscrito definitivo, que luego se publicó en el año 1697 bajo el título de Las Cogitaciones Supergenesim, firmado por Van Helmont, pero redactado por Leibniz. Y al comienzo de ese librito, Leibniz dice: aunque he respetado las opiniones del amigo, sin embargo, en muchas ocasiones he puesto yo también las mías, no necesariamente aborrentes ab amici sententis, no del todo ajenas. Bueno, no obstante, Leibniz rompe drásticamente con los helmontianos porque él entiende que la sustancia o es simple o no tiene sentido. Y claro, ni Helmont, ni Lady Conway, ni los neoplatónicos pudieron ser capaces de admitir eso. Por lo tanto, Leibniz se encuentra con que tiene infinitos problemas para resolver la unidad de operación del universo. Cosa que ni Lady Conway, ni Van Helmont, ni ninguno de los neoplatónicos tenían esa dificultad. Para ellos todo era la misma cosa. Pues bien, Leibniz tiene que romper con eso porque la sustancia simple se lo impide y por lo tanto, en mi opinión, y a lo mejor estoy equivocado, pero así es como opino yo, Leibniz es heredero estricto de la noción ontológica del símbolo, tal como se manifestaba en la época del Renacimiento. Entonces, claro, ¿qué es lo real? La sustancia. No hay más realidad que la sustancia simple, pero la sustancia simple ha de expresarse. ¿Y cómo se va a expresar? Pues no tiene más remedio que expresarse en la realidad fenoménica, la cual al mismo tiempo es ideal y continua para nosotros. Y ahí está la diferencia. La sustancia es continua. La división real de las sustancias, entre una sustancia y la contigua hay infinitas otras sustancias. De la misma manera, entre un movimiento y el continuo y el inmediato hay continuamente infinitos movimientos ideales, de manera que hay una idealidad continua, de la misma manera que hay una realidad drásticamente, continuamente discontinua en lo real, que son las sustancias, y continuamente continua, sin término alguno, en lo ideal, que es el argumento, diríamos, de la física. Yo así lo veo. En el año 12 yo escribí el librito aquel sobre crítica de la razón simbólica, y últimamente en los 2 o 3 últimos libros, algunos ya descatalogados, pero que los estoy intentando publicar ahora, entiendo que a Leibniz o se le entiende desde la noción de símbolo, en el sentido de que él entiende que lo simbolizado y el símbolo son una unidad inteligible. Si no, él no ve camino para aclararse. Y por lo tanto, todos nuestros debates a lo mejor provienen, digo yo, y perdonad que ya termino, a lo mejor provienen de que nuestra mentalidad sigue siendo horriblemente cartesiana. Somos cartesianos por educación. No entendemos el universo de lo viviente. Los neoplatónicos renacentistas, algunos verdaderamente panteístas, sí que lo entendían. Y los helmontianos lo entendieron también. Y el Juan Bautista Van Helmont escribió una física realmente extraordinariamente interesante en este sentido. Y entonces Leibniz estaba inmerso en ese mismo universo. Y todos nuestros debates, a ver si la realidad es la sustancia, y es que no tiene otro remedio. Es decir, Leibniz se encontraría hoy realmente incapaz de reelaborar su sistema. Por eso él, ya desde jovencito, cuando le escribe a su maestro Thomasius, le dice: Je ne suis plus cartésien. Yo soy cualquier cosa menos cartesiano. Y al final de su vida, en el año 1714, cuando escribe el último texto sobre la matemática, cuenta él allí
ni de cuando yo era joven, no había leído demasiado a Descartes. Después sí lo leí más, pero Descartes en este sentido se equivocó. No tenemos ningún camino para resolver el problema del Leibniz si no es admitiendo que él entiende como símbolo, y así es donde nosotros deberíamos ahora estudiar. Diríamos la realidad y la manifestación de la realidad son una misma cosa. En fin, que a lo mejor esto dicho así a todo correr, pero bueno, yo he escrito lo que tengo y entonces me gustaría que realmente abordarais un poco la noción de símbolo, porque probablemente nos daría alguna luz más. Yo comprendo que a un cartesiano le es muy difícil entender esto. No solo difícil, sino sencillamente que lo consideraría pura poesía. Pero a lo mejor es que Leibniz era un poeta. En fin, perdonad. Y muchas gracias por escucharme y admitirme esta perorata. Es un placer escucharte siempre, Bernardino. ¿Tengo tiempo para comentar un par de cosas, Juan, o quieres cerrar ya la sesión? Sí. No, tenemos 10 minutos. Vale, todavía. pues hay varias cosas que te quiero comentar a este respecto, Bernardino. Una de ellas te va a encantar, es una cita de un discípulo de Altschuler que califica a Trizzt, califica la teoría de Altschuler como alquimia de la invención. Claro. Entonces, en la raíz, ese retomar todo lo que es el pensamiento renacentista y todo lo que es retomar la alquimia, retomar estos saberes pues, esotéricos y tal, es una tradición que desde Trizzt asumen sin mayor tipo de problema. ¿Por qué? Pues porque, como tú sabes, toda la temática del Ars Inveniendi está ligada a eso precisamente. Claro. El Ars Inveniendi, como todo lo que es el saber renacentista, son saberes nómadas, que cuando llega la territorialización del saber a partir del siglo XVIII o finales del XVII, XVIII, pues se quedan sin lugar y hay que echarlos como sea, y se echa pues todo este saber renacentista, todo gemoltiano, todo lo demás se tira por la borda y se tira el Ars Inveniendi igualmente. Entonces, esto es algo que de alguna manera en esa tradición que inaugura Trizzt o que retoma Trizzt, pues se vuelve a retomar. Y una de las cosas que hay ahí es un protocolo del que no he hablado todavía porque este no tiene nada que ver con Leibniz. Altschuler dice que uno de los métodos habituales de inventar en la humanidad es separar en ámbitos las cosas. Que cuando hay un problema y hay una contradicción, se toman sus términos y se separan en dos ámbitos. Y eso es precisamente lo que ocurre con Descartes. Descartes efectivamente tiene el problema de cómo entender al ser humano como una totalidad y para evitar ese problema separa en dos ámbitos el problema. Formando parte además de una tradición que viene ya de Platón, porque eso es lo que había hecho ya Platón y lo que después se va a hacer muchas veces en la filosofía, que es tomar los ámbitos del problema y separarlo en dos cosas, en dos ámbitos totalmente separados que no tienen nada que ver y en medio no hay absolutamente nada, en medio hay el vacío. Entonces es un modo habitual de resolver los problemas y tiene modos alternativos. Y de hecho, en este protocolo, Altschuler establece la existencia de modos alternativos, uno de los cuales es precisamente establecer una continuidad entre un término y otro. Pero la tradición del pensamiento occidental ha ido sistemáticamente por la separación en términos de ámbitos. A lo mejor porque Platón lo hizo por primera vez y todos hemos seguido en la estela platónica, ¿no? Habría que ver por qué ha ocurrido eso así. Sí, vamos, yo... Tranquilo, Juan, ataca todo lo que sea necesario, que no pasa nada. No, sí, estoy tranquilo, esto ya lo hemos hablado muchas veces, no es la primera vez que hablamos de esto, ¿no? Y bueno, yo, tal y como tú lo planteas, yo comparto ese planteamiento en cierto modo. Lo que pasa es que choca con algunas de las cosas que plantea Leibniz, que bueno, a su vez tienen que ser interpretadas también, ¿no? Entonces, pues pueden entrar en la interpretación que tú haces, ¿no? Pero claro, esa continuidad y esa identificación entre lo sustancial y lo no sustancial y entre lo fenoménico y lo real y demás, pues hombre, yo creo que choca en parte con lo que constituye la noción fundamental de Leibniz, que es una determinada noción de sujeto.
una determinada concepción del sujeto, y el sujeto es único, irrepetible y no está en continuidad con nada. Tiene que haber un sujeto capaz de simbolizar, pero el sujeto no puede ser un símbolo. Ahora, sin sujeto no hay simbolización. No, el sujeto es lo simbolizado. Lo que es el símbolo es la física. Pero eso es el producto de un sujeto que simboliza. De un sujeto claro. que simboliza y que además es unitario y es único, y eso es una noción básica para Leibniz. Y sobre ella elabora toda una concepción del mundo, del propio ser humano, de lo que es real, lo que es fenoménico, etcétera, de las ciencias, etcétera, de Dios, pero sobre una noción que no puede ser un puro símbolo. El sujeto que simboliza tiene que ser un sujeto real, con unas características que Leibniz determina más o menos bien. Y claro, eso es lo que yo no veo claro cómo encajar ahí. Pero en fin, esto no tampoco pretendo yo resolverlo ahora, porque ni siquiera tiene que ver directamente con lo que ha planteado Manuel, sino que... Exactamente, que a lo mejor nos hemos desviado. Yo, como no he asistido a la ponencia, pues a lo mejor he regado fuera del tiesto, ¿no? O sea que ya... No, por favor, aquí no hay desvíos. Estamos todos en un laberinto intentando orientarnos y no hay desvíos. Nadie sabe muy bien quién se está desviando, quién no. Sí, es decir, que pero no hay desvío ninguno. Fijaos una cosa, cuando Leibniz se plantea este problema, casi nunca lo resuelve. Y dice frases más o menos ambiguas. Para él lo real es únicamente la sustancia. Ojo, pero los hechos del mundo son tan contingentes e irrepetibles como la sustancia misma. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos acceder a esa cosa a la cual no tenemos acceso, que es la sustancia, a través de los fenómenos exteriores que nos permiten acercarnos? Y nunca resuelve el problema. Los elmontianos lo tenían resuelto. Y él dice, no señor, porque la sustancia ha de ser simple y por consiguiente irrepetible. Y lo único que podemos hacer, y es entonces cuando él se inventa todo el tinglao de la fenomenología, de las ciencias, etcétera, ¿no? En fin, no lo sé. Yo ahí lo veo. Bernardino, ¿estás acusando a Leibniz de no haber resuelto el problema de que es real? No. Estoy sugiriendo que cuando él quiso unificar, enlazar, unir, conectar lo físico fenoménico con la sustancia, no lo resolvió. Ojo, tal como sus intérpretes posteriores hacéis, no lo resolvéis. Yo tampoco, pero a mí me parece que la única solución es meternos, si fuera posible, en la mente de Leibniz, que Leibniz era un renacentista, post la letra, y entonces si nos metemos un poco en su mente y tratamos de bucear por debajo de lo que académicamente solemos decir, muchas búsquedas de esas subrepticias suyas, hay un pasaje de la correspondencia con el Marqués del Hospital, cuando están viendo a ver si las fuerzas, cómo funcionan, y le dice, esto que estoy diciendo, le estaba diciendo esto que yo sugiero ahora, esto que estoy diciendo no se deriva de los fenómenos que nosotros conocemos, sino que proviene de principios más sublimes, más profundos, que nos permiten entender por qué cuando la masa de un cuerpo es más pequeña y mayor su velocidad, en fin, se produce un movimiento más fuerte, etcétera, ¿no? Entonces, si ahora una tesis doctoral muy bonita, que podríais vosotros, en fin, animar, consistiría en buscarle las cosquillas a Leibniz en este punto. Es decir, los textos que tenemos en los cuales afirma la conexión o la reordenación entre la acción de la sustancia, las fuerzas primitivas, tanto activas
como pasivas, respecto de las fuerzas derivativas, también activas y pasivas. ¿Cómo conecta este hombre estos dos universos? Y nos ocupamos en buscarle textos a lo largo de toda su vida, nos quedaríamos verdaderamente asombrados de hasta qué medida él no ve ahí el problema, no ve la solución a ese problema y lo deja más o menos en el aire. Y luego los comentaristas posteriores a lo largo de nuestra cultura posterior, pues hemos ido unos de una manera, otros de otra, pues diríamos resolviéndolo o tratando de resolverlo. A mí me parece que no tiene solución más que pensando que Leibniz no tenía nuestra mentalidad. Era una mentalidad renacentista, era una mentalidad organicista. El concepto de organismo también para él es básico. En fin, perdonad mi rollito. He llegado tarde, pero en fin, me ha gustado veros. Esta idea última del organicismo yo creo que es fundamental. Que puede dar mucho de sí para entender a Leibniz. Sí, y en eso sí estamos de acuerdo, y por ahí en la conexión con el neoplatonismo anterior y Van Helmont y compañía. La idea de organicismo yo creo que esa en Leibniz es muy potente y muy profunda. Eso sí. Que conecta un poco con la interpretación que tú haces de los principios, el principio de los principios, exactamente. Sí. Es decir, que cuando Leibniz habla de una cosa, tiene mucha relación con todas las demás. Es decir, que es lo mismo, es distinto de un mecanismo. En un mecanismo, en un reloj, hay una pieza que se estropea, la quitas y pones otra. En un organismo eso no se puede hacer. De la misma manera, los diversos principios leibnizianos se conectan unos con otros de tal manera que, por ejemplo, cuando habla, dice, la inercia natural de los cuerpos es la resistencia que un conato ofrece a otro conato, ¿verdad? Esta resistencia hace que, bueno, pues que empiecen a funcionar, ¿no? Entonces, claro, si el organismo, si los seres fueran meras máquinas, entonces esto sería imposible. Es decir, que los principios no se relacionarían unos con otros. Y cuando Leibniz habla de la resistencia de los cuerpos, lo dice porque está pensando en la potencia o en la acción, diríamos, de la mónada. Es decir, que los cuerpos resisten porque tiene una mónada activa. Pero claro, ¿cómo pasa él de la mónada activa, que es simple, a la resistencia del cuerpo, que no es simple? No hay manera de pasar. Y este era el reproche que la princesa Elizabeth le hacía a Descartes. Y esta fue la solución que trató de decir Lady Conway en su librito pequeñito, que tampoco se le puede pedir más, pero es que entonces Leibniz no resuelve su problema. Lo resuelve desde el punto de vista organicista, Juan, y yo estoy muy de acuerdo con esto que tú dices y además muy de acuerdo con muchas cosas de las que has escrito sobre esta cuestión. Los principios de Leibniz están tan sumamente relacionados unos con otros, pasan de un nivel a otro nivel con tal facilidad que no hay más remedio que pensar que este hombre está en su cabeza, está pensando en una correlación orgánica. Yo lo llamo simbolismo, pero se le puede llamar de otra manera. Sí, lo que pasa es que tal y como tú lo planteas, eso puede llevar a un sitio que yo creo que no sería Leibniz, que se llama Spinoza. Y si Leibniz huye de algo, espinosismo. Y eso es por algo. Entonces, la continuidad de la totalidad en una indistinción absoluta, etcétera, eso al final lleva a Spinoza. Y Leibniz, eso se puede estar de acuerdo con Spinoza. Eso es legítimo. Pero lo que yo creo que no se puede interpretar es que Leibniz termina siendo espinosista, porque él se defiende de eso y la manera de defenderse de eso es la afirmación no de que en el fondo la totalidad es una sustancia única, sino justamente todo lo contrario. Sí, hay infinidad de sustancias. En eso estoy de acuerdo contigo.
Claro, esa es la distancia que le establece respecto a Spinoza. Entonces, eso no lo podemos perder. Y yo creo que, tal y como tú lo planteas, se corre el peligro de que al final Leibniz termine siendo Spinoza. No. Esa es la única reparo que yo le veo. No. Por eso que lo de la insistencia en los principios. Hay planos que son irrebasables para Leibniz. Y uno de ellos es de los principios que son digamos, la mente divina, los principios últimos de la razón. Eso es irrebasable. Para Leibniz. Bueno, esto seguiremos otro día porque ya son las 7 y entonces tenemos que cortar. Nos queda, perdona Manuel, ¿tú quieres decir algo más? No, nada. No tengo nada más que añadir. Solamente daros las gracias por haberme escuchado y una vez más por vuestra invitación y que me encanta estar en este ámbito leibniziano donde siempre aprendo algo. Y que has escrito un libro chulo. Ojo, además, después de que te has pasado unos años desertando de Leibniz, a mí me alegra mucho que hayas vuelto al redil. Pues me ha traído al Chula me ha traído por las orejas aquí, porque yo no quería venir y el ruso este me ha traído por las orejas hasta aquí. No, pero es que es interesante. Yo creo que ¿habría leído a Leibniz este hombre? Esto es una cuestión apasionante porque es un lector increíble. Él se quejaba de que cuando estuvo en el Gulag solo podía leer 7 horas al día. No está mal. No, ojalá lo tuviera yo. Y yo estoy seguro de que a Leibniz lo conoció muy pronto y se hizo una idea muy clara del Ars Inveniendi de Leibniz por literatura secundaria. Y es muy probable que después leyera todo lo que llegó a su mano de Leibniz en ruso y buena parte de lo que había de Leibniz en inglés en los años 70. Entonces, es una investigación que se puede hacer ahí, que por las circunstancias en las que estamos ahora mismo no se puede hacer, pero que sería interesantísimo averiguar cuánto y sobre todo cuándo leyó al Chula a Leibniz, porque del Ars Inveniendi tiene las ideas muy claras de lo que quería Leibniz. Sí. Lo que pasa es que nada. Bernardino, perdona que tenemos que dejarlo aquí porque son ya. Estoy encantado de haber logrado entrar. En todo caso, agradecemos al ruso que nos haya reencontrado a Manuel Luna. y nada, te agradecemos tu aportación que ha sido pues de lo más interesante como has visto, ¿no? Y por supuesto, pues nos gustaría seguir viéndote por aquí, por estos lares. Ojo, que la tesis doctoral de Manolo fue chulísima también, ¿eh? Y todos los textos que luego ha traducido sobre la continuidad, ojo, que eso a mí me gustó muchísimo aquella tesis y bueno, no sabes lo que te lo agradecí, ¿no? Lo sé, Bernardino. Muy bien, pues solo nos queda un momento final para lo del premio Leibniz Comares, que sabéis que lo que hacemos es sortear un volumen de las obras de Leibniz entre los asistentes a la reunión en este momento. Entonces, Ana, cuando quieras, puedes hacerlo. Bueno, pues le ha tocado a Bernardino. Oye, pero yo tengo todos los tomos y que vuelva a repetir, no necesito más, que vuelva a repetir el sorteo a ver que le caiga a algún otro. Bueno, si quieres te podemos regalar el próximo que salga y así te ahorras comprar. No, cuando salga pues yo lo pago. Si es que, ojo, a lo mejor el nuevo que salga he participado yo en traducciones ahí, a lo mejor, no lo sé, pero en todo caso el tomo que yo tengo todos en este momento, o sea que vuelva a repetir, si es posible, que vuelva a repetir el sorteo. Bueno, esto no lo habíamos previsto, pero en fin, cada vez que lo hacemos hay una contingencia imprevista. Entonces, pues ya está, Ana, repite de nuevo el sorteo.
el mes pasado también le tocó a Roberto Casale y entonces se lo regaló decidió pasárselo a Alejandro, exacto, Alejandro. Y hoy, bueno, pues ya está, pero está bien. Estos son los problemas del directo. Se supone que esto es un proceso aleatorio. Entonces, sí, confiemos en la máquina. Está el bombo girando. Samuel Iván Lemus. Este es el que ha salido ahora. Samuel, estaba por aquí. Sí, estoy por aquí, maestro, pero me encuentro en un colectivo. Le voy a escribir. Vale, escríbenos un colectivo o un autobús. Entiendo. Nos escribes y nos dices qué volumen es el que quieres recibir y nos mandas también una dirección postal a donde mandarte el volumen. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro, de acuerdo. Muy bien. Enhorabuena. Bueno, pues entonces lo hemos pillado en el autobús. Sí, de hecho estoy en un autobús. Bueno, pues ya está. Que lo dejamos aquí. Gracias a todos por la asistencia y por la participación y aportaciones. Y gracias sobre todo a Manuel Luna. Y seguimos en la próxima sesión, que será ya en enero, y será Celso Vargas quien hará la ponencia de la sesión. Muchas gracias y que paséis bien la Navidad